Hey, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que se está hablando últimamente y pues quería cubrirlo en mi canal, y es el antivirus, el supuesto nuevo COVID que nos va a matar a todos y que vamos a morir todos. Lo del crucero, todo el rollo. Vamos a verlo. He encontrado un vídeo de un médico que pues quiere algo que contar. Lo importante es que lleva el típica bata de color turquesa, así que sabe seguro. Este es el vídeo, así que vamos a verlo. 3 personas muertas. Un virus que la mayoría no sabemos ni pronunciar. La Y verdad es que algo sí, que es los un nombre medios de bastante raro. comunicación no te están contando. ¿Qué le pasa al cuerpo humano cuando el antivirus entra? Yo soy médico intensivista. Llevo más de 10 años en una unidad de cuidados intensivos. Viví en primera línea la pandemia desastrosa del SARS-CoV-2. ¿Eso qué Y coño cuando es? vi esta noticia ¿Qué me es paré SARS-CoV-2? a pensar que El nadie COVID, se llama así. realmente está comentando lo más importante. Solo estoy viendo que se habla del barco, de si es seguro un traslado en lancha o en ambulancia, de decidir dónde atraca, de cómo evacúan a las personas a sus países. El Pero barco sigue nadie ahí, está ¿eh? explicando por qué este virus te puede matar tan rápido. ¿Por qué no hay tratamiento específico? ¿Y por qué, si un paciente con antivirus llega a la UCI, las horas son importantísimas? Esto es lo que voy a intentar hacer en el vídeo de hoy. A día de hoy lo que sabemos es que un crucero con más de 100 personas a bordo... Porque básicamente esto, pues, si no lo sabéis, hay 4, ya me he informado yo para hablar un poquito sin ser gilipollas, hay como 4 variantes. Está la variante de aquí, que son solo de ratas, no sé qué, pero en Sudamérica hay una variante que se contagia de persona a persona. Entonces, ese crucero viene de Ushuaia, que eso es la Patagonia Argentina, entonces ahí hay la variante que se contagia entre humanos. Por eso uno que estaba contagiado de un ratón o de otro humano subió al crucero este y contagió a más personas. Creo que hay 3 o 4 muertos ahora del virus este. Salió de Ushuaia, que es al sur de Argentina, ¿Eh? el 1 de abril. En ese barco ha habido un brote del antivirus, un virus ya conocido, un virus que lleva décadas con nosotros. 3 personas han fallecido, 3 personas que probablemente Pues eran 3, no 4. desconocían que tenían ese virus. Yo no te voy a hablar de la seguridad o no del traslado, yo te voy a hablar de lo que pasa por dentro. Voy a intentar explicarte qué es el antivirus, cómo actúa y qué podemos esperar. Y sobre todo, cómo identificarlo y dónde veo yo el riesgo. Lo importante es que no os fiéis. O sea, si el que dijo que el COVID sería una tos china que no nos actuaría para nada, el consejero ese de salud, no sé cómo se llama, lo que diga ese es al contrario. Si él dice que va a ser muy grave, es una gilipollez, da igual. Si dice que es una gilipollez, va a ser muy grave. Cuidado con el antivirus, ¿vale? Es al revés de lo que diga ese tío. Soy Juan Luis Vicente, médico intensivista y divulgador científico. Quédate, porque esta información puede salvarte la vida algún día. Voy a pillar el antivirus ahora. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el antivirus? El antivirus no es un virus nuevo. Lleva descrito desde 1976 y la primera vez que fue descrito fue en Corea. ¿Qué es descrito? Desde entonces han En plan, sé lo que significa la palabra, pero descrito un virus, ¿cómo? salido decenas de cepas de este virus. Pero antes de seguir hay una cosa que tienes que entender. No todas las cepas de antivirus son iguales. Y Lo la que he dicho diferencia yo que hay antes de entre los unos tipos y estos. otros puede venir desde un catarro común hasta una enfermedad renal muy grave o hasta el fallo cardíaco y pulmonar. Las más descritas son 2 cepas en concreto. Hay una que es muy específica de la zona de Europa y de Asia, y esa cepa más frecuentemente produce enfermedad renal. Son graves, ya que llevan al Ataca los riñones, ¿no? riñón al fracaso renal, pero digamos que su mortalidad es un poquito menor. En América Solo necesitas poder pagarte un riñón, porque la sanidad pública como que no funciona, en plan te dan el riñón 7, 8 años después de que lo pides, así que pues tienes que comprarte un riñón en AliExpress a ver si no viene defectuoso. la historia es distinta. Las cepas O los americanas corazones esos de plástico que han inventado los franceses. Nunca os fiéis de eso, está hecho por franceses, recordad eso. suelen producir un síndrome cardiopulmonar.
Atacan fundamentalmente a capilares de los pulmones y del corazón y tiene una mortalidad estimada de entre el 30 y el 40%. El COVID tenía como el 1%. Pero hay una cepa que rompe todas las reglas. Es la cepa de los Andes. Es una cepa endémica de Chile y Argentina. Eso es lo que he dicho. Y esta cepa, que por supuesto produce el síndrome cardiopulmonar, es muy agresiva y es la única que se ha documentado que se transmite de persona a persona. Todos los demás antivirus necesitan un ratón para llegar a ti. Luego te lo cuento. Pero no Para tener que un se dé ratón la en mi transmi- casa que de repente voy a saltar aquí. Un ratón, hostia, ahora que lo pienso. Si ahora te ves la película de Ratatouille, te va a dar un infarto. En plan, esa película la van a banear de todos lados. Se va a considerar envenenamiento directo. Aunque no moría nadie en la peli por antivirus. Transmisión entre una persona y otra debe de haber unas circunstancias muy específicas. No es tan fácil la transmisión entre personas. Se necesita un contacto muy estrecho. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es como el Por virus, estas el coronavirus, tú hacías así, ¡achus! Y al vecino le llegaba, le entraba por la ventana y se contagiaba de virus. Características es una cepa diferente y es la cepa protagonista y es de lo que te voy a hablar hoy. Para entender por qué esta cepa es tan virulenta, primero tenemos que entender cómo se suele contagiar el antivirus. Y te voy a hablar ahora de la transmisión entre el animal y el humano. La principal vía de Está bien entrada editado. es respiratoria. La orina, las heces y la saliva de un ratón infectado son el reservorio. Cuando esas secreciones se secan, se convierte en un polvo que se queda en suspensión. Ese polvo, si lo inhala cualquier persona, entra el virus Parece que está en la vía fumando. respiratoria. No necesitas tocar al ratón, simplemente estar donde él estuvo. Si ya nos centramos en la transmisión, Oye, a mí nunca me ha pasado nada, ¿vale? Pero hace unos 5 años, cuando yo era muy chico, estuvo un ratón en mi casa y se fue. Estuvo unos días. ¿Eso significa que me voy a morir? entre persona y persona, que es lo que hacía concretamente la cepa de los Andes, se ha descrito que la transmisión suele ser respiratoria y a través de la saliva. Los estudios identifican como principales factores de riesgo el contacto sexual y el contacto estrecho con una persona sintomática. Ahora viene una parte muy importante porque a mí me gusta entender por qué pasan las cosas. Y yo voy a intentar explicarte por qué este virus ataca como ataca y por qué ataca donde ataca. El virus entra por vía... Oye, no soy yo, pero le da un aire, ¿no? En plan, le da un aire esto. Este tío, como que se dan un aire muy fuerte. De hecho, creo que son el mismo. respiratoria. La forma que tiene de pasar de la mucosa respiratoria a la sangre todavía no queda del todo clara, pero lo que está muy claro es que para que haya una infección importante debe de haber viremia. Una vez que ese virus está en la sangre, su diana fundamental, que es donde afecta y hace daño, es en los capilares. Te lo explico en la pizarra. O sea que me voy a quedar calvo. Esta es la estructura típica de Hechizo cualquier de mierda. arteria. Esto es un corte Entiendo que es transversal. algo de los pulmones. Vemos como hay una capa exterior, que es la capa de colágeno, ¿vale? Luego tenemos una capa interior, que suele ser una capa un poquito más gorda, Espero aprobar y el es vídeo. la capa muscular de la arteria, y luego tenemos una fina capa interior, que es lo que llamamos endotelio, ¿vale? ¿Por qué os dibujo la arteria? Porque esto es muy importante para entender las diferencias donut. con un capilar. Esta es la sección transversal de un capilar. El capilar es tan fino que solo tiene una capa endotelial muy finita y prácticamente no hay capa muscular ni de colágeno. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Vámonos a una sección de un capilar en este corte, ¿vale? Imaginaros el vaso. El capilar está unido en su endotelio por células endoteliales, todas unidas.
No sé qué es eso, pero vale. tanto por un lado como por el otro. Estos son células, están unidas y forman el endotelio del vaso. Por aquí viene la sangre, ¿vale? Ah, eso es para ¿Qué ir es lo que con ocurre venas. en un capilar enfermo? Un capilar enfermo, cuando detecta la llegada del virus, este virus afecta directamente a esta unión entre las células. ¿Y qué es lo que produce? Lo que produce es que estas células Se van a tomar por culo. se vayan poquito a poco separando. Es decir, se afecta esta unión. ¿Qué es lo que produce? Que todo el líquido que va dentro del vaso sanguíneo se escape hacia afuera. Y esto fundamentalmente ocurre pulmones, riñón, cerebro, donde existen vasos muy pequeñitos. Ahora quiero que entiendas cómo progresa esta enfermedad, porque aquí está la clave de todo. Vamos a representarlo gráficamente con una línea temporal en el día cero, Vale. una línea temporal, donde aquí digamos que es la llegada Vale, voy del a saltar virus esta al parte y organismo. voy a pasar a la de cómo afecta. El problema Pues es vamos a que pasar a si esto. no ha habido una sospecha, no sabemos qué es un antivirus. Las pruebas serológicas tardan, la PCR tarda y no tenemos un diagnóstico rápido para saber a qué nos enfrentamos. Pero hay algo que la evidencia científica describe con una precisión brillante. Un hemograma, un frotis de sangre periférica. Si en el frotis de sangre periférica ves 4 de estos 5 criterios, el diagnóstico es muy probable. Trombocitopenia, desviación izquierda de la serie granulocítica, ausencia de granulación tóxica, hemoconcentración e inmunoblastos por encima del 10% de los leucocitos, tienes un diagnóstico de presunción del antivirus con una sensibilidad por encima del 96% y una especificidad por encima del 99%. En Esto español lo me cambia lo todo, cuentas, porfa. porque te permite actuar antes de la Es confirmación que yo no sé de chino microbiología. mandarín, ¿eh? Y actuar pronto en esta enfermedad es fundamental, porque a lo Es que este vídeo no le sirve a nadie. En plan, si eres doctor, ya lo sabes, y si no eres doctor, no entiendes la mitad de las palabras. ¿Para quién va este vídeo? mejor te puedes permitir el traslado a un centro con ECMO. Te explico qué es esto del ECMO y por qué hay veces que los pacientes que están muy graves pueden llegar a esta situación. El síndrome cardiopulmonar se caracteriza por un fallo respiratorio y un fallo cardíaco. No respiras. Por Y no definición, late un tu fallo corazón. cardíaco en estas circunstancias es un shock cardiogénico. El shock cardiogénico es una situación muy grave y hay un número de pacientes que necesitan esta máquina, el ECMO. Cuando tenemos un fallo pulmonar o un fallo cardíaco inmanejables, podemos utilizar esta máquina que sustituye temporalmente la función de estos órganos. Sacamos la sangre del cuerpo de una vena grande, esa máquina se encarga de oxigenarla como si fueran los pulmones y una bomba la devuelve a una arteria actuando como si fuera el corazón. Lo que estamos haciendo es sustituir la función del corazón y de los pulmones, al igual que hacemos con la diálisis en los riñones. A pesar de haber llegado a esta situación de tanta gravedad, el hecho de poner esta máquina se ha reportado una supervivencia del 80% en pacientes con antivirus que llegan en shock cardiogénico y necesitan ECMO. Sin ECMO no hay opción. Sin ECMO, casi seguro el paciente lamentablemente fallecerá. Tengo que... A ver, casi como. Si sus riñones o sus pulmones o su corazón no funciona, te mueres. Si no tienes la cosa que sustituye esas cosas, te mueres al 100%. ser ¿No? directo ¿O soy yo contigo gilipollas? y darte una mala noticia. El antivirus no tiene tratamiento específico. La ribavirina, que se había mostrado eficaz en otros virus, en ensayos clínicos con el antivirus ha demostrado ser ineficaz, sobre todo en el síndrome cardiopulmonar. Se hizo también un ensayo con corticoides en Chile que tampoco aportaron ningún tipo de ¿Penicilina? beneficio. Así que lo que salva vidas no es el fármaco,
es identificar rápido el paciente que pasa a ser crítico. Es ingresarlo en una UCI precozmente para manejo y monitorización. Es trasladarlo a un centro Es básicamente mantenerlo con vida hasta que o se muera o inventen una cura. ECMO en el momento que identifiquemos el síndrome cardiopulmonar. Hacer todo a tiempo y en el lugar adecuado disminuye la mortalidad. Como en toda patología, hay líneas de investigación con fármacos que parecen ser prometedoras. El favipiravir, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, plasma de personas convalecientes, son líneas de investigación que ahora mismo están en curso. Muy importante, el antivirus es muy poco probable que vaya a producir una pandemia. No es el COVID. A ver, yo sé hay otro COVID, pero que, en plan, si hay otro COVID, pero que no mate a nadie, si simplemente nos tenemos que quedar en casa porque lo dice Pedro Sánchez, a mí me cunde. Para empezar, clases virtuales, que tengo, en plan, el Insti virtualmente, y aparte de eso, YouTube va, pero sin que mate a nadie. Pero esta mierda mata al 40%. En plan, esto no es una pandemia. Es que si lo pillas te mueres y no puedes contagiarlo porque estás muerto. O sea, esto No es la gripe. es liado. Su transmisión es muy poco eficaz entre humanos. No tiene reservorio en Europa. Si no viajas a zonas endémicas de Sudamérica, Espero que no evolucione. tu riesgo es prácticamente nulo. Solución, no vayas a Argentina, no vayas a la Patagonia, y si quieres ir a Argentina a ver Terians, te vas a la parte más de arriba y más tirando hacia la derecha. No te acerques a Chile, que también tienen eso, ya está. Por eso, a través de este vídeo, quiero transmitirte tranquilidad. Como he comentado, es Nos muy vais a morir, poco probable chavales. Nos que vais este a morir. virus Lo pone ocasione aquí. una pandemia. Lo conocemos de hace décadas. Sabemos que existe. Su transmisión entre humanos es poco probable. Y todo esto que te he contado en el vídeo te lo he traído por una razón. Enfermedades virales las hemos vivido. Yo en concreto, en primera línea, en el COVID-19. Hemos visto pacientes con el mismo virus, hemos visto pacientes con la misma gravedad y unos salen y otros no. Muchas veces la diferencia que hay entre uno y otro no es el virus, es el cuerpo con el que llega, es la reserva fisiológica con la que llega el día que ingresa. Evidentemente, eso no te va a evitar que te infectes y que te pongas grave si era lo que tenía que ocurrir. Lo que va a hacer es que tus papeletas en la UCI sean menores, que tengas mayor tasa de éxito, que tu supervivencia Vamos, que la gambleada de esto, en vez de ser el 1%, sea el 80% de sobrevivir y ya tú tiras la ruleta. sea mayor. Y eso lo marca tu músculo. El antivirus Hostia, es pues un me caso muero, ¿eh? excepcional, Yo estoy pero todo en flaco, principio yo es fallezco. universal. El cuerpo que tienes hoy decide lo que aguantas mañana. Si este vídeo te ha servido, compártelo, porque la información correcta sobre Espera un momento, ¿vale? Joder, me muero. Nada, es coña, sé hacer una flexión. No soy retrasado, pero quería hacer la gilipollez. Habiendo visto este vídeo, voy a ver también otro vídeo que explica el resumen, no tanto de lo que es el virus, sino de todo lo que es alrededor. Os aviso antes de empezar que este canal es un poquito esquizo, ¿vale? Hostia, bro, la imagen en azul, bro, parezco un pitufo. Damn, tengo que comprarme un foco. Bueno, sí, me lo pillaré. Esto es un poquito esquizofrénico este canal, ¿vale? Antivirus, esto es todo lo que necesitas saber, así no te va a explotar la cabeza. Porque este virus lleva matando gente desde los años 50. O sea, no tiene cura, no tiene vacuna y en algunos casos puede saltar de persona en persona. Además de que no tenías ni zorra de que existiera hasta hace una semana. Pero tranquilo que te voy a resumir toda la información útil. Empecemos por el principio. ¿Qué hostias es el antivirus? Pues de primeras decirte que no es un virus, sino una familia entera de virus. O sea, unas 40 variantes conocidas distribuidas por todo El tío este te pega con la botella en la cabeza y te mata. Tiene su Ese propio es animal que la lo versión transporta sin endémica. ponerse enfermo ni nada. Porque eso es lo curioso de los antivirus. Los roedores que lo portan no notan nada. Viven perfectamente, se reproducen, ahí van a lo suyo. O sea, el virus lleva conviviendo con ellos millones de años.
años y han llegado a esa especie de acuerdo táctico. Son su Uber para joder al resto, maldita sea. El problema empieza cuando ese virus en cuestión entra en Yo contacto quiero ser un Uber, por favor, no me apuñales, virus de los cojones. con un humano, porque nosotros lamentablemente todavía no tenemos ese acuerdo Cuidado con firmado. entrar a Francia porque lo transmiten los ratones y sabemos que ahí toda la población son ratas, así que mejor no vayáis a Francia, ¿vale? Porque os puede pillar el antivirus y moriros. Y a lo mejor es decir, me gustan las baguettes", y os pilla un ataque al cerebro, que es eso, el antivirus. Con él. Decirte que en Europa los antivirus principalmente son dos: el Pumala y el Drobaba. El primero lo transporta el topillo Vaya rojo, nombre. que es un ratoncillo que vive en los bosques de Finlandia, Suecia, Alemania y Rusia. Y el segundo lo lleva un ratón de campo en los Balcanes. Estos virus del viejo continente atacan principalmente a los riñones. Así que si lo pillas, te ingresan en el hospital Y pero pierdes tranquilo, porque dinero. este virus es low cost y la tasa de mortalidad es tan solo del 10%, que es Tan solo. Me han a mí tocado cosas del 10% en videojuegos de una manera... Me han a mí tocado más cosas del 10%. bastante, pero no es tan bestia como el que sale en la tele. Después tenemos los antivirus del continente americano, que estos ya son otra movida. Por ejemplo, el más conocido en el norte, por Estados Unidos, lo transporta el ratón ciervo y ataca los Ratón pulmones. ciervo, pero ¿cuánta radiación hay en Estados Unidos? Eso ya son palabras mayores, así que es jodido y su mortalidad es casi del 40%. Es decir, 4 de cada 10 personas que lo pillan 40%. la palman. Algo que es una jodida bestialidad. Por ejemplo, la tasa de Lo que pasa es que no llegan a pillarlo 10 personas, hay 4 fallecidos en total, ¿vale? Bueno, le han pillado 10 personas y hay 4 fallecidos. mortalidad del COVID Claro, a tiene nivel lógica. general fue del 1%. Y si eres mayor de 80 años, la probabilidad subirá al 15%. 87%. Así que imagínate de lo que estamos hablando ahora. Pero tranquilo, que no cunda el pánico, que luego te voy a decir buenas noticias. Vale, eso es en el norte del continente. Pero aquí... No, ¿qué quiere más? Pero va a señalar para abajo. 10. ¿Qué quiere más? 40. Por ahí 40. ¿Alguien más? ¿Alguien más? 80.000 millones. 80.000 millones de por ciento de morirse. ¿Pero esto Tiene qué el es? nuevo DLC. ¿Qué En coño es esta Argentina mierda? y en Chile hay una variante especial, el llamado virus Andes, transportado Virus por el Andes. ratón colilargo. Y este tiene una característica que lo Ra- diferencia de todos los demás antivirus del planeta, porque puede Un francés y una baguette. Menos mal que no, que en Francia no se habla español porque ya estarían 4 franceses calvos. No, eso es chiste de rusos. Va, me callo ya. transmitirse de persona a persona. Y esa es la razón por la que ahora todo el mundo está paranoico con el antivirus de las narices. Vale, ¿y cómo nos podemos contagiar? La vía principal es respirarlo. O sea, el Snifar ratón infectado antivirus. mea, caga o babea en algún lugar, el virus en ese momento sale del cuerpo con esos fluidos y empieza a flotar Tío, en parece el ambiente. las putas esporas del Cordyceps del The Last of Us, bro. ¿Cómo va a flotar el virus en el aire? Si ocurre esto, En el antivirus, o sea, en el coronavirus tenías que tocar algo infectado y meterte la mano por el culo para infectarte. O que te tosieran en la cara. O existir. en espacios cerrados sin ventilación, ese polvo se queda suspendido Pero no flotaba en el esperando aire. a que llegue su víctima. Así que cuando tú entras y respiras, ¡fam! Las partículas virales entran directamente a tus pulmones. Y ya la hemos liado, Chechu. O sea, su mapa ideal es un lugar que lleva mucho tiempo cerrado. Del rollo, una cabaña de una montaña que lleva meses sin abrirse, un sótano, un almacén. Y ahí No tengo sótano, no tengo almacén y no tengo cabañas en el bosque. El antivirus no me tú afecta. entras ¿Qué vas a limpiar, pringao? levantas el polvo con la escoba y sin saberlo estás respirando partículas cargadas. Hay un pequeño porcentaje de mi público que es de Argentina y Chile. Cuidado con vuestros sótanos y vuestros almacenes y vuestros de estos, que os morís, que os viene el antivirus. Cuidado, De virus. no se vayan a morir los suscriptores. También puede haber contagio por contacto directo, es decir, tocas una superficie contaminada y después te llevas la mano sin lavarte a la hoja o a los ojos y ya la has jodido. O incluso, ¿Cómo te vas a contagiar por los ojos? No entiendo esto nunca. aunque Plan, comerte el antivirus, sí, pero yo, si me meto un cacho de pan por el ojo, no me alimenta. Por la boca, un cacho de pan sí que me alimenta.
por una mordedura de un roedor infectado. Pero la parte buena es que no es como el COVID, que casi te contagiabas al pasar al lado de alguien que tenía el bicho. Es decir, el virus Andes se pasa por contacto estrecho prolongado con una persona que ya tiene síntomas. Esto es importante, porque tiene que estar ya jodidillo y tienes que estar un rato con la persona y bastante cerca. Venga, ahora Vamos, ser médico de la UCI. hablemos de cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas, el famoso periodo de incubación. Bueno, pues tienes que saber que puedes estar infectado y no saberlo durante semanas. Estoy ya que el infectado y no lo virus tarda sé. en decir hola entre 7 y 40 días. Esto mayormente significa que puedes haber estado expuesto hace un mes, sentirte perfectamente bien y estar incubando el virus sin enterarte Entonces, básicamente, todo el crucero está petado del virus este de mierda. dentro de tu cuerpo. Aquí tranquilo, porque se supone que durante este tiempo no supones ningún riesgo. O sea, el virus está en tu cuerpo, sí, replicándose, sí, pero no sale de ti. La movida es cuando ya empiezan los síntomas, que ahí ya es la fase peligrosa y puedes contagiar. Vale, vamos a imaginarnos que has pillado el virus este chetao del crucero. Vamos a ver lo que hace en tu cuerpo. Como te he contado, el antivirus entra por la nariz o por la boca y llega a los pulmones. Ahí comienza a atacar a los pequeños saquitos donde tu cuerpo pilla el oxígeno del aire y lo mete en la sangre. Con la tontería hace que esos saquillos se inflamen y el liquidillo comienza a filtrarse a tus pulmones, los cuales No, poco que me a ahogo, poco joder. se llenan y te empezarás a ahogar desde dentro, impidiendo poder respirar correctamente. Hasta que ¡pumba! No llega tanto oxígeno a tu corazón y este dice: ¿ah, sí? ¿Que no tengo combustible? Pues a chuparla, me paro y me muero. Y efectivamente, la palmas. Una cosa jodida de este Está virus jodido. es que esto lo hace a toda hostia. O sea, desde que aparece el primer síntoma, que suele ser fiebre, Está 40 días bien. Uy, un poquito de fiebre, voy a tomar Dalsy. Y te mueres. hasta que ya necesitas ¿Y ese ventilación virus? mecánica porque What te the estás fuck? ahogando, puede pasar menos de 48 horas. Otra cosa chunga es que el muy pájaro bloquea los interferones, que son, por así decirlo, los primeros que se dan cuenta de que hay un invasor en el cuerpo. Bueno, pues el antivirus los secuestra para que no den al botón de la alarma y así de esta manera pueden Me replicarse secuestra las tranquilamente sin células. que las defensas de tu cuerpo actúen hasta que ya es demasiado tarde. Este chaval se piensa... Este chaval tiene un trauma con el meme de... Tiene un trauma con este meme, ¿vale? Se piensa que la gente es así. Y que la vida en general es este TikTok. Es simple, pero está de moda poner este tipo de... como de texto, ¿no? Ay. Bueno, se Nacho estaba medio podrido por la camiseta esa de mierda que lleva. Vale, lechero, venga, ahora toca el turno de los síntomas. ¿Cómo leches sé si lo he pillado? Pues al principio aparecerá una gripe, de las de toda la vida, aunque no tendrás picor en la garganta ni en la nariz, tampoco mocos ni tos al principio, ¿vale? Esa es la única diferencia. Pero sí que sufrirás en la primera fase fiebre, dolor muscular intenso, escalofríos, dolor en la cabeza, cansancio, a veces náuseas, vómitos VIH, y dolor diarrea abdominal. explosiva. Pasados 1 o 2 días, ¿Qué algunos más? ¿Qué pacientes más sienten una quieres? ligera Virus de mejoría y mierda. creen que lo peor ha pasado, pero error. Porque ahí es cuando llega la segunda fase, que aparece la tos seca, dificultad para respirar, la sensación de presión en el pecho, los pulmones Yo, meterle 3D al Paint, ¿cómo es? poco a poco se están llenando de líquido. Bueno, y esta es la emergencia, ¿vale? Esta es la fase que hay que estar en un hospital para intentar aguantar más, porque si no, la palma es fijísimo. Ok, ¿y qué tengo que hacer si creo que lo he pillado? Lo primero que tienes que pensar es por dónde te has movido. ¿Has estado en alguna zona donde hay ratones? No. ¿Has limpiado algún espacio cerrado, un garaje, una cabaña, Soy youtuber, soy un vago, no limpio. un almacén? ¿Has acampado en alguna zona rural No voy a ir. de América del No he Sur? ido. ¿Has tenido contacto estrecho con alguien que haya viajado allí Tampoco. y este tiene síntomas? Bueno, se habría muerto ya. Porque fue hace más de un año que fue. Si la respuesta es sí a alguna de estas preguntas y tienes fiebre con Y no fue aquí, fue aquí. dolores musculares intensos, ve al médico y díselo. Dile que sospechas que a lo No mejor me es duele. antivirus. A mí no Esto me es duele crucial. nada. Pero vamos, que Pero para me saber pican si los efectivamente mosquitos de estás mierda. contagiado, tendrán que hacerte un análisis de sangre, que ahí detectan los anticuerpos específicos. Que yo soy alérgico, en plan, soy medio alérgico a los mosquitos. No me voy a morir, pero si me pica un mosquito, en vez de salirme una pequeña picadura y rascarme, me sale una pelota de baloncesto aquí, desde el brazo, que parece un puto zombie de estos de Last of Us. Me sale aquí un boño gigante que parece que estoy fuerte y todo, y me dan ganas de morirme. Encima, un día fui a casa de mi abuela y me picaron, creo que 10 mosquitos diferentes.
Y yo parecía, te lo juro, parecía un puto zombie. Tenía ahí, pam, todo inflamado, todo inflamado, todo inflamado, todo inflamado por todas partes. Pam, aquí, 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 todo el rato inflamado con la... Tengo hasta en casa un producto raro de la farmacia para que te deje de picar, pero es que me tengo que poner cada 10 minutos con los mosquitos estos de los cojones. Contra el virus o en algunos casos mediante PCR que detecta el material genético del virus ¿Qué directamente. tortura O era eso? también te pueden hacer una radiografía del tórax para Yo ver creo que un día cuando me estaban haciendo un PCR me metieron el palo este por la nariz hasta el cerebro, me dieron un toque y ahora por eso hago vídeos, si hay una afectación pulmonar. Y si efectivamente tienes el antivirus, I'm so sorry, tacatra, te van a ingresar inmediatamente. Vas a porque fallecer esta no es nosotros. una enfermedad que la puedas tratar en casa. No Y es que, tiene como cura. te he dicho al principio, para esta mierda no hay cura. Así que lo único que se puede hacer es dar facilidades al cuerpo y chetar tus defensas para que luchen contra el enemigo a ver si hay suerte. Por lo que el tratamiento Vamos, pagar el hospital para winear la batalla. Quería echar mierda a Supercell por hacer los juegos pay to win, ¿vale? es darte oxígeno, fluidos y vigilancia constante. En casos graves, incluso... Ya me he quedado 84 años sin hacer colaboraciones ni ningún tipo de código de creador ni contenido en ese juego. entra la ventilación mecánica, ¿vale? Pero esto solamente sirve para ganar tiempo. Así que, buena suerte, tío. Ten en cuenta que la detección precoz no cambia el tratamiento, pero sí el pronóstico. O sea, un paciente que llega al hospital antes de que los pulmones colapsen tiene muchas más opciones que uno que llega ya cuando está en insuficiencia respiratoria grave. No, claro, entonces yo no sabía que si yo llego al hospital con un esguince en el tobillo, sería más fácil sobrevivir que si llego al hospital que me han pegado 7 tiros. ¿Vale? ¿Y qué hago Es para obvio eso. asegurarme de no pillarlo? Pues esta es fácil. Si vas a estar en un espacio cerrado que lleva tiempo sin usarse, No lo hagas. sí ventanas y deja que se ventile al menos 30 minutos antes de entrar, ya que la ventilación inactiva el virus, porque este es sensible a la luz solar y a las altas temperaturas. Así que Pero pon un termostato en todos los sitios de estilo esto que tengas. Ve con una mascarilla de gas o algo así. Pones un termostato y lo pones a 10.000 grados, que se queme la mierda esta y luego entras tú. en un ambiente ventilado con sol, la tiene que palmar fijísimo. Después, cuando limpies un espacio donde hay indicios de que por ahí hay roedores, nunca barras en seco. Primero moja las superficies con una solución desinfectante y después sale a recoger. Eso sí, ponte una mascarilla FFP2 O préndele fuego a todo. y guantes por si las moscas. Si acampas en zonas rurales, duerme sobre superficies acolchadas alejadas del suelo. No dejes comida al alcance de los ratones. No te acerques a la vegetación densa que está cerca de los cauces del agua, que es ahí donde el ratón colelargo tiene su hábitat preferido en la Patagonia, pero vamos, que si no vives en la Patagonia, pues haz lo que quieras. O sea, todo más o menos es sentido común. En conclusión, el antivirus mata, pero no se contagia tan rápido como para generar otra pandemia al estilo COVID. ¿Qué va? Así Si que... hubiera una pandemia duraría 2 días porque se moriría todo el mundo. En principio no habría que rayarse demasiado, aunque bueno, eso también lo dijeron con el COVID cuando salió y luego casi es el fin del mundo, así que no sé si hacer mucho caso a los expertos. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que se va a volver a liar al máximo? En realidad, luego estaremos ahí todos los que vivimos el COVID diciendo sobrevivía una guerra. La gente iba con mascarilla. Dijeron que no sería nada. Ahora las mascarillas no sé qué. Bla, bla, bla. ¿O esto solamente es un nuevo asustaviejas? Venga, te leo los comentarios. Hasta luego, lo que piensas. Yo creo que las dos. ¿Qué es esto? Que aquí hay ratones y aquí no. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues ya sabéis lo que es el puto antivirus. Yo pensaba que era el COVID versión 2 y ya estaba diciendo, me vuelvo a hacer, vuelvo a tener vídeos con 2.000 visitas. Barbaridad fue el vídeo ese que pilló 2.000 visitas, no sé por qué, pero los pilló. Dicho esto, si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo, recordad, dale like, suscribiros y bye bye.